Estos días ChatGPT ha causado demasiado revuelo sobre las redes sociales, ya sea en TikTok, en YouTube Shorts, en Facebook. ChatGPT está por todos lados y la gente está diciendo un montón de cosas, que ChatGPT nos va a quitar el trabajo, que ChatGPT va a hacer lo otro, que es demasiado potente, que es una super herramienta, que es el fin de Google y así, ¿no? Hay una infinidad de videos que dicen eso, pero yo creo que ChatGPT es basura y déjame explicarte por qué. Por ejemplo, puedes ver en pantalla, yo le he pedido a ChatGPT que me convierta una función, ¿ok? Una función de JavaScript. Le he dicho, ChatGPT, convierte la siguiente función de JavaScript a Python, ¿ok? Le he pasado una función de JavaScript, una función sencilla, que es esta función de acá, que lo único que hace es que recibe un parámetro y está asignado como parámetro por defecto un arreglo vacío, un array vacío. Lo que hace es le pushea un string que dice que ChatGPT es basura y devuelve el parámetro, ¿ok? Eso es básicamente todo lo que hace esta función. Recibe un parámetro vacío, un array como parámetro por defecto, le pushea un elemento y lo devuelve, ¿ok? Sencillísimo, aquí no hay complicaciones, ni maravillas, ni recursividad, ni nada, ¿ok? Súper sencillo. Entonces yo le pedí esto que haga ChatGPT, y entonces ChatGPT, ¿qué ha hecho? Ha devuelto que def, ¿no? Ok, def, get para, o sea, def es la definición en Python, le asigna la función, le asigna el parámetro por defecto, y claro, en lugar de push, en Python se usa append. Entonces, le ha concatenado esto y finalmente ha devuelto el parámetro, ¿no? O sea, lo que en sí sería esto, ¿no? O sea, esta función no nos ha traducido. Esto aparentemente está bien, pero déjame explicarte cuál es el problema acá, ¿ok? Primero vamos a ejecutar esta función y déjame explicarte qué es lo que estoy ejecutando. Vamos a mover la consola hacia la derecha y vamos a correr esto de acá, ¿ok? Vamos a correr lo que hice acá, ¿no? Entonces aquí vamos a irnos a CD Project, CD Chat y, y aquí ya estamos en la carpeta correcta. Ahora, vamos a correr la siguiente función que lo único que estamos haciéndola es ejecutarla 3 veces, ¿ok? Vamos a ejecutar esta función 3 veces y nada más, o sea, es lo único que estamos haciendo. Entonces voy a llamar a node y gpt trash.js, ¿ok? Y lo que podemos ver en consola es que nos está devolviendo lo que esperábamos, ¿no? Nos está devolviendo un arreglo con un string y 3 veces, ¿no? Eso es lo que deberíamos esperar, ¿no? Y está bien, es súper sencillo. Ahora, vámonos a lo que ha traducido supuestamente ChatGPT. Y vamos a llamar a esta función compile ChatGPT gpt trash.py. Y como podrás ver, el resultado por consola es ChatGPT Trash. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, se supone que nos debería devolver una cadena sencilla, pero aquí lo que está pasando es que en Python, esta referencia, o sea, cuando nosotros llamamos la función 3 veces, no está creando una nueva lista vacía, sino está usando la misma referencia, ¿ok? Y es por eso que esto está fallando. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Ok? O sea, esto está mal traducido. O sea, si te das cuenta, la función no está haciendo lo que se supone que debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Para poder para que esta función funcione de igual manera que funciona en JavaScript en Python, lo que tenemos que hacer es pasarle un parámetro como none. Y si es que nosotros no le pasamos ningún argumento, o sea, es decir, lo llamamos así sin pasarle ningún parámetro, va a usar el parámetro por defecto. Entonces va a llamar, va a crear un nuevo arreglo. Esta vez sí va a ser un nuevo arreglo, una nueva lista en Python, que es básicamente lo mismo que un array. Y le va a agregar un elemento y lo va a devolver, ¿ok? Entonces esto vamos a probarlo nuevamente con Py. Y vamos a llamar al archivo normal people, ¿ok? Y como puedes ver, aquí es donde realmente está haciendo lo que se supone que debería hacer. O sea, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Es que ChatGPT ha sido incapaz de traducir una función tan sencilla y tan elemental como esta, ¿ok? Y hablamos de los dos lenguajes más populares del mundo entero, JavaScript y Python, o sea, cantidad de código hay infinidad y se supone que ha tenido que aprender esto. Además, hay que considerar que
ahora estamos hablando de lenguajes de programación. O sea, estos lenguajes se han hecho para comunicarnos con la computadora. O sea, no es un lenguaje abstracto. Tú podrías decirle a un niño de 3 o 5 años que te pase un lapicero que está en la mesa y este lo va a hacer sencillamente, ¿no? Es una tarea súper sencilla. Pero programar a un robot, digamos que ya tienes todos los robots, todo el robot entero ensamblado, pero programarlo para que te traiga ese lapicero va a ser una tarea súper complicada, porque primero no sabe qué es un lapicero. Tienes que decirle qué cosa es un lapicero. Tienes que decirle cuántos metros exactamente va a moverse, ¿ok? Tienes que darle la instrucción paso a paso detalladamente, porque la computadora no puede inferir nada. O sea, traducir el lenguaje humano es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, hay palabras muy complicadas entre nosotros, o anda para allá, corre corriendo, o baja las gradas, o hay cosas que son redundantes y son evidentes para nosotros, pero difíciles para la computadora. Pero en este caso estamos hablando de lenguajes de programación, cosas que están hechas para comunicarse con la máquina. Se supone que esto es algo muy fácil de entender por la computadora. Pero como podemos ver, esto es incapaz de traducir una sencilla función. Entonces, eh, realmente esto va a quitarnos el empleo, como hay muchos videos sensacionalistas en YouTube, en Dicto, hay muchas cosas que dicen que ChatGPT es la super revolución, es lo que va a cambiar todo. Por ejemplo, seguramente habrás visto videos en el que se le pide que resuelva, que programe un juego sencillo, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, programa tal juego. Y ChatGPT lo hace y la gente dice, oh, es que ha programado un juego, qué maravilloso. Pero lo maravilloso no es realmente que haya programado un juego, pero, o sea, ponte a pensar, ¿qué es lo que ha pasado por dentro, no? Lo que ha pasado por dentro es que sencillamente, seguramente había un repositorio en GitHub que ya tenía ese juego hecho y sencillamente ha copiado el código. O si tú le pasas algún ejercicio para resolver, ¿no? Por ejemplo, que tu profe te deja una tarea de estructuras de datos y algoritmos, usando recursividad, resuelve este ejercicio y le dices al chat GPT y lo resuelve y, oh, no puede ser, lo ha resuelto, este es increíble. Pero seguramente ese ejercicio el que te ha dado tu profe para resolver y ha estado muchas veces, ¿no? Si no es en tu mismo idioma, en otro idioma, ha estado en otros lenguajes, ha estado una infinidad de veces, ¿no? Tu profe no se ha inventado ese nuevo ejercicio por primera vez y ChatGPT ha pensado, ha analizado las cosas y ha devuelto una solución ingeniosa, ¿no? Entonces yo creo que todo este hype que hay en torno a ChatGPT no es más que como un buscador, ¿no? Porque al final lo que hace ChatGPT es como algo, supuestamente debería funcionar como buscador, pero incluso ni siquiera es capaz de eso, porque cualquier persona con mínimos conocimientos de JavaScript y Python podría traducir una función entera, ¿no? Que por ejemplo era mi caso, que yo, ¿por qué me di cuenta de este error? Porque yo lo que quería era traducir una función. ¿Por qué me di cuenta de este error? Me di cuenta de este error porque o sea, yo estaba traduciendo un código de JavaScript a Python, ¿no? Entonces, yo realmente hasta este punto no había probado eficientemente ChatGPT, solo había hecho un par de tonterías. Y como decían que era tan potente, yo pensé que podía ayudarme porque estaba traduciendo todo este código. Yo creí que podría ayudarme. Entonces le pasaba este parámetro por defecto y fue el primer error que encontré. Entonces, si realmente no puede hacer algo tan sencillo como traducir la función antes mencionada, si esta función tan sencilla es incapaz de traducirla, menos va a poder traducir en una librería entera o un código que tú has hecho. Entonces, yo creo que ChatGPT no es la gran cosa, ¿ok? Es más, ChatGPT podría quitarnos el trabajo de ninguna manera. Imposible que ChatGPT nos quite el trabajo. Y además, yo quisiera acotar que yo realmente quisiera que me ayude, ¿no? O sea, aunque me quite el trabajo, a mí me gustaría una inteligencia artificial tan potente que sea capaz yo de decirle, ¿sabes qué? ChatGPT o chat, no sé, ChatXX, tradúceme AutoCAD a una versión web, ¿no? Tradúcelo a JavaScript o TypeScript, a un stack React, ¿no? De Mongo Express, ¿no? Que me lo traduzca todito y al final, al día siguiente que sea una aplicación AutoCAD como Figma en web, yo ya sería rico, ¿no? Al día siguiente con una aplicación tan potente, pero realmente es incapaz de hacer funciones sencillas. Entonces, yo creo que por ahora lo único que queda es aprender realmente cómo funcionan las cosas, porque al final, ¿tú crees que aunque en el futuro exista una inteligencia artificial mucho más poderosa, ¿tú crees que una persona de diseño gráfico va a decirle, ¿sabes qué? Chat, no sé, créame una base de datos en MongoDB con server-side rendering o static site generation?
o cosas así. ¿Tú crees que alguien de diseño gráfico le va a poder ordenar esas cosas a ChatGPT? Porque a cualquier a cualquier inteligencia artificial tienes que decirle las cosas claras, qué es lo que quieres, pero si ni siquiera sabes qué cosa es, cómo es lo que funciona por detrás, ¿cómo vas a ordenarle a una inteligencia artificial que te haga algo, ¿no? Y bueno, sí, ojalá espero que algún día llegue una inteligencia artificial tan potente que sea capaz de ayudarnos, incluso a reemplazar nuestro trabajo, ¿no? Porque realmente pasar horas sentados en el ordenador no tiene mucho sentido, porque lo que nosotros queremos con programadores es crear cosas útiles, y si eso realmente podría ayudarnos, enhorabuena, pero aún ChatGPT es algo muy malo y inútil para el sector de programación. Bueno, eso es todo lo que quería comentar por este video. Espero que tengan un bonito día. Si tienen alguna duda sobre algunos ejercicios o alguna consulta sobre Soy Henry o sobre Entro o sobre cualquier tema de programación que más o menos sea React, JavaScript, Node, pues déjenla en la caja de los comentarios a ver si hacemos un video con respecto al tema. Bueno, es todo por este video. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.